Bueno, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Cristiano Guauta, soy un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad EXI, primer semestre, y en este video tutorial les vengo a explicar cómo diagnosticar una medida o saber con precisión una medida en el PRI en fracción de pulgadas. Este video va relacionado a la asignatura de metrología con el profesor Brian Ignacio Cardoso de la Universidad EXI. Bueno, pero antes de iniciar con nuestra inducción o clases de cómo saber interpretar una medida en fracciones o, o leer una medida en fracciones de pulgada en el PRI, primero debemos conocer el PRI y sus funcionalidades que tiene, ¿no? Sus partes. Y para eso pues tengo un buen ejemplo que es este PRI didáctico. Bueno, comencemos por las partes que tiene el PRI. Esta parte de acá, no sé si lo alcanzan a ver, es una regla fija. Bueno, es una regla fija que tiene el PRI. Esto se llama regla móvil o nonio. Esta parte de acá, esto se llama nonio. Esto es unas pinzas de exteriores, pinzas de interiores y un profundímetro que, pues, como podemos ver, el PR es un instrumento muy versátil que nos puede servir para diferentes cosas, para tomar diferentes medidas en cualquier área, ya sea de profundidad, exterior o interior. Así comenzamos con las medidas de fracciones en pulgadas. Bueno, para comenzar, primero en la regla fija que tenemos acá, no sé si la alcanzan a diferenciar. O bueno, yo aquí tengo un programa que nos ayuda muchísimo, se llama Stefanelli. Se lo recomiendo, es un buen programa que nos ayuda como a familiarizarnos o, o es un simulador, por decirlo así, para eh, practicar o saber diferentes medidas. ¿Sí? Pero se lo recomiendo, es muy bueno. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Como cuando ya les expliqué las partes del PRI, el PRI pues se, se divide, por decirlo así, en una regla fija, en una regla móvil llamada nonio, ¿sí? Entonces vamos a prestar mucha atención a esta partecita donde les voy a hacer el zoom. Bueno, si ve que hay una medida de 1 a 0 y esa medida de 1 a 0, digamos de 0 a 1, qué pena, está fraccionada en 16 partes. ¿No? Cada partecita esa es un 16, ¿sí? Por decirlo así. Y arriba, la regla móvil o el nonio también está fraccionada en 8 partes. Digamos, la primera línea después del 0 es un 128 avos. La segunda un 64 avos. La tercera un 128. La cuarta un 32 avos. O sea, la de la mitad. La quinta un 128. ¿Sí? La sexta un 64 y la séptima un 128 avos. Eso pues toca tenerlo en cuenta, aunque pues como en la medida de fracciones de pulgadas hay diferentes maneras o formas de desarrollar o identificar la medida, pues eso es como lo más esencial y básico. Claro que la forma que yo lo voy a explicar es como una forma
pues no sé, para mí es una forma más fácil, pues porque yo lo entendí de esa manera, pero pues sin embargo, pues esa información hay que tenerla clara. Y la octava línea es un 16. Bueno, entonces comencemos. Bueno, como les venía diciendo, cada línea de la regla fija representa un 16 y la del nonio, ya les dije, un 128, un 64, un 128, un 32, un 128, un 64 y un 128 avos, están fraccionadas, que eso es, digamos, una medida más pequeña de la que está en la regla fija, por decirlo así, un ejemplo. Entonces, les voy a comenzar a explicar cómo podemos hallar una medida. ¿Mm? O sea, el método que yo utilizo no es el único, hay muchísimos métodos. Pero pues para mí es un método con el que mejor me familiarizo. Y es así. Por ejemplo, aquí les voy a poner el ejemplo de una medida. Espérenme tantico. Por acá. Bueno, observamos bien. Sí, perfecto. Bueno, pues lo alejé para tener mejor visualización. Bueno, yo lo primero que hago, y pues yo lo entendí de esta manera, pues para mí es muy práctico de esta manera, es para saber la medida en fracciones de pulgadas, en un 128 avos, o en un 16 avos, o en un octavo, o en un medio. ¿Mm? Entonces, contamos desde el cero, ¿sí? Contamos el número de líneas de la línea de, o sea, el número de líneas de la regla fija. Al contar ese número de líneas de la regla fija, como está acá en el ejemplo, digamos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5. Como podemos visualizar aquí en el ejemplo, está en la línea 1, 2, 3, 4. Espérenlo, lo acercamos más. Está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está. Esperen, qué pena. Esperen que como lo estoy haciendo desde mi móvil, no tengo pues, una alta, digamos, visualización, pero les voy a explicar de la mejor manera para poder entenderlo. Entonces, como vemos, está entre la línea 2, 3, 4, 5, 6, entre la línea 7, o sea, se ve como entre la mitad de la línea 7 y la línea 8. Pero para eso son los números de arriba del nonio, porque como les dije, como es una medida o una escala menor, como que amplía, esos números amplían la visualización de la medida, ¿sí? Entonces, como estamos digamos, entre la mitad de la línea 7 y la línea 8, entonces nosotros utilizamos los números del nonio para saber cuál es con exactitud la medida exacta. Entonces nosotros cogemos y miramos en qué línea del nonio y de la regla fija emparejan. Entonces, venga, aquí lo acercamos y nos damos de cuenta que la línea está en que empareja en la raya 5, o sea, en un 128 avos.
Pero pues como les dije, esa información, pues digamos aquí de la manera como yo lo explico, pues no es así tan requerida. Pero bueno, entonces, como dijimos que está entre la línea 7 y en la línea y en pareja con la línea 5 del nonio, entonces vamos a hacer la siguiente operación matemática, ya sea mentalmente o escritamente, como a ustedes se les facilite. ¿No? Eso es mientras que uno, por decirlo así, le coge el ritmo. Pero ya cuando uno le coge el tiro, pues súper fácil. Entonces hacemos la multiplicación. Una multiplicación, entonces cuando contamos las líneas de la regla fija, entonces decimos que está entre las 7, ¿no? Entonces siempre contamos la línea que esté antes, o sea, la línea que está antes del cero. Si no está centrada en, digamos, en una línea o en una fracción, si no está centrada correctamente, entonces tomamos la medida que está antes del cero, ¿sí? Como, como vemos aquí en el ejemplo, ¿sí? El cero, o sea, la rayita del cero está antes de la raya del 8 y, y, y la del nonio está emparejada con la del 5. Entonces, hacemos la cuenta, 7 por 8, entonces 7 por 8 da 56, ¿no? Porque 8 o sea, el 8 es crucial siempre en o sea, en mi modo para descifrar la medida, siempre es crucial el número que contemos de las líneas de la regla fija, multiplicarlas por 8. Entonces, como nos dio en la línea 7, entonces lo multiplicamos por 8 que nos da 56. Y como en la línea del nonio nos emparejó en la línea 5, entonces ese 5 cogemos y lo sumamos al resultado de la multiplicación. O sea, nos daría 61. ¿Sí? Pero aquí está el secreto. Cuando tenemos esa medida, uno siempre va a comenzar por 128 avos. ¿Sí? Por 128 avos. Entonces, si es un número impar, lo dejamos así. Pero, si es un número par, entonces digamos un ejemplo, 60 avos. Entonces, nosotros vamos a coger ese número par y lo vamos a, a dividir sí, lo dividimos o lo fraccionamos a su mínima expresión. ¿A qué me quiero referir a su mínima expresión? Digamos, hasta que el número no se puede dividir más. Por ejemplo, estamos hablando en el ejemplo de los que nos dé una medida par. Entonces, un ejemplo nos da 60, 128 avos. Entonces nosotros cogemos y le hallamos la mitad. Le sacamos la mitad a 60. Entonces la mitad de 60 son, son 30. Y el número de abajo también. Entonces, la mitad de 128 son 64. Entonces, quedaría 30, 64 avos. Pero a ese 30 todavía le podemos sacar mitad. Entonces, la mitad de 30, 15. Y la mitad de 64, 32. 32. Entonces, quedaría 15, 32 avos. Porque lo dividimos a su mínima expresión. ¿Mm? Pero eso solo sucede en los casos de los pares. Pero aquí, como les venía diciendo, aquí la línea de la regla fija y de la del nonio. Entonces, la regla fija, por decirlo así, el 0, que es o sea, el 0 es el
por decirlo así, la marca del cero es la marca clave que nos indica por dónde tenemos que comenzar. Entonces, la línea, entonces, como ya dijimos que quedó en la línea 7, en la mitad entre la línea del 7 y el 8, entonces para eso utilizamos los números del nonio, que son son 8 fracciones de 100 que se dividen en 128. Bueno, entonces como ya les decía, esa línea quedó emparejada con el 5. Entonces ya dijimos que cuando no está emparejada totalmente, digamos el indicador del 0 en una línea, tomamos como de referencia la medida anterior. Entonces quedó emparejada. Si quedó, mejor dicho, un poquitico atrás del 8, entonces tomamos la medida anterior, que sería la línea 7, y la del nonio con la que se empareje. ¿Se me va a entender? Entonces, decimos que quedó antes de la línea 8, entre la mitad del 7 y el 8. Entonces cogemos y visualizamos en qué raya del nonio quedó una línea emparejada. Entonces nos damos de cuenta que quedó en el 5. Entonces, como ya les dije, hacemos una multiplicación, siempre va a ser por 8. Entonces 7 por 8, 56. Y le sumamos la cantidad de líneas con las que se emparejó. Entonces en este caso se emparejó en 5. Entonces sería 61. Y como es un número impar, quedaría en 61 128avos. Que lo podemos ver aquí. A ver si nos da efectivamente. Sí, mire. Como les dije, da 61 128avos. Bueno, nos vamos con otro ejemplo. Esperen a ver. Bueno, ahorita vamos con otro ejemplo, que es cuando pasa o sea, de 0 a 1 pulgada, ¿no? Sí, de 0 a 1 pulgada, o, o pues a una medida más alta, ¿sí? Bueno, como, aquí les voy a explicar cómo es cuando pasamos de a 1 pulgada. Bueno, es lo mismo, sino que cuando pasa de 1 pulgada o 2 o 3, usted va a colocar el número, porque ya es una medida mayor, el número al lado de la fracción. Digamos el número, si es 1 pulgada, 2. Bueno, aquí, como les venía diciendo, aquí podemos evidenciar que pasó la pulgada, lógicamente, y no es que sigamos contando 16, 17, no. Digamos, se pasa y se vuelven y comienzan, esa pulgada vuelve y, y comienza a dividirse en otras 16 fracciones. Entonces no vamos a seguir contando de corrido. No es que me ve en la línea 20 algo, no. Cuando pasa la pulgada vuelve y comienza 1, 2, 3 hasta 16, que es lo que divide o es la cantidad de líneas o de fracciones que contiene o consiste una pulgada, ¿sí? O 2 o 3. Bueno, entonces aquí evidenciamos que ya pasó de la pulgada, entonces contamos cuántas líneas está, o sea, el 0 en qué línea nos marca, o sea, el 0 del nonio en qué línea nos marca la regla fija, para tener en cuenta. Entonces aquí hacemos la cuenta, está entre la línea 1, está entre la mitad de la línea 1 y la línea 2. Pero como yo les dije que cuando el 0, o sea, la raya del 0, que es como el indicador, por decirlo así, no nos evidencia en una no nos evidencia o no se empareja con una raya, entonces nosotros tomamos por, por decirlo así, eh,
por costumbre o, o bueno, no sabría cómo decirlo, la, la medida, o sea, la me- no la medida, sino la, la raya anterior, por decirlo así, si quedó entre la mitad, bueno, como ya se los había explicado, entre la mitad de un ejemplo, de la 2 y la 3. Entonces tomamos por, por objetivo la línea anterior, o sea, la 2, porque no ha llegado a la línea 3. Y miramos en las líneas del nonio a cuál se empareja. Porque como yo les dije, las líneas del nonio es como un zoom o una proyección que tenemos entre, digamos, entre la distancia en cada raya, una micromedida. ¿Sí? Por eso es que es en fracciones de pulgada. Bueno, entonces como evidenciamos acá, entonces pasó de la pulgada y está entre la línea 1 y la 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como ya les dije a ustedes, se coge el 1 por 8 y se suman las líneas que empareja el nonio. Entonces, 1 por 8, 8 obviamente, y se le suman las líneas con las que empareja el nonio. O sea, en este caso emparejó en la línea número 4. Entonces, sumamos, le sumamos 4, o sea, son 12. ¿Sí? Bueno, 12, como ya les dije a ustedes, la línea, o sea, la medición, si es par o impar, siempre comienza en 128 avos. Pues en mi modo o en mi manera. Pues hay diferentes modos que, eh, como yo les di la representación de las líneas del nonio, cuánto representaba. Pues en otros casos sí, esto, pero sí, en el mío siempre que se comienza en 128 avos. Así sea par o impar. Bueno, aquí como podemos evidenciar nos da un total de 12. ¿Sí? Entonces, como es un número par o es un número que es divisible, ¿sí? Es divisible a su mínima expresión, entonces nosotros cogemos y siempre le vamos a sacar la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, hasta que nos dé su mínima expresión. Entonces aquí nos dio 12, ¿sí? Entonces a 12, la mitad de 12 sería 6. Y la mitad de 6 sería 3. A 128 avos le sacamos mitad, serían 64. Y a 64 le sacamos la mitad, serían 32. Teniendo en cuenta que si sacamos, lo dividimos por 3 veces, por la cantidad que se divide la fracción de arriba, es la misma que se divide en la de abajo. ¿Se me va a entender? O sea, daría alrededor de 3,32 avos. Lo vamos a confirmar acá. Lo podemos confirmar acá. Sí, mire, como yo les dije, es muy efectivo este método. Si quiere, vemos otro ejemplo o, o vuelvo y reexplico, pero para mí es muy efectivo por decirlo así, este método. ¿Mm? Hay que saberse las tablas de multiplicar, pero, o sea, es muy efectivo y no es tan confuso, o sea, porque ya saben, los pares sí se tienen que dividir a su mínima expresión y los impares se dejan así tal cual. Los impares siempre van a ser 128 avos, ¿correcto? Bueno, aquí vamos con el otro ejemplo y como podemos visualizar aquí en esta parte de la regla fija, entonces hacemos la cuenta desde el número 2,
porque ya pasó de 2 pulgadas, entonces comenzamos de nuevo a contar las líneas desde cero. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como podemos ver, el cero, la línea del cero del nonio está casi pegada a la línea del 7. Esperen, lo acerco para visualizarlo mejor. Como podemos ver, está casi, o sea, está casi sobre la línea 7, pero como yo les dije, las rayas del nonio es como un zoom entre, entre la distancia que hay entre línea y línea de la regla fija. ¿Sí? Nos dicho, son unas micromedidas que nos dicen con exactitud, o sea, con más exactitud, la media. Bueno, entonces como podemos visualizar, aquí está antes de la línea, de la línea, de la línea número 7, pero como podemos observar, está, mejor dicho, uno dice de lejos, dice, no, está en la línea 7, pero no es así, está en la, o sea, como yo les dije, si no está correctamente, o sea, emparejada, no, no, no vale la línea que esté por el frente del cero. Tiene que ser la línea, o sea, la línea o la media anterior, antes del cero. Entonces, pues, como el 6 está, todavía está en el rango del 6, entonces lo tomamos desde el 6. Como ya les dije, siempre hace una multiplicación por 8. Entonces, 6 por 8, 48, ¿no? Y le sumamos las líneas del nonio. Como podemos observar, él empareja en la línea número 7, ahí lo observamos en el nonio. O sea, la raya 7 del nonio empareja con una línea X. Bueno, y entonces lo sumamos, 48 más 7, 55. Entonces, como es un número impar, quedaría 55 128avos, porque como yo les dije, en este método los números impares siempre van a quedar en 128avos, o sea, en su máxima expresión, porque no son números que sean divisibles a su mínima expresión. ¿Sí? Porque como son números impares y para que sean divisibles en su mínima expresión, aquí en fracciones de pulgadas tienen que ser pares. ¿Listo? Espero les haya gustado este video, que me haya sabido hacer entender y, y espero que les haya servido de ayuda y que lo hayan entendido súper bien. El que les habla, Juan Pablo Cristiano Bauta, se despiden. Que tengan un buen día o una buena noche.